Hoy vamos a hablar de un tema muy serio, una epidemia silenciosa que está afectando a nuestras comunidades de fe. Basándonos en el trabajo de Tim Challies para 9Marks, vamos a ponerle luz a un problema que muchos, lamentablemente, viven en las sombras, luchando solos. Fíjense en esta cita del editor Daniel Puerto. Nos golpea directo en el corazón del problema, ¿no? No estamos hablando de algo lejano, de allá afuera. Estamos hablando de una crisis que está aquí, dentro de nuestras iglesias, afectando a la gente que saludamos cada domingo. Bueno, empecemos por entender por qué se le llama una epidemia silenciosa. Las evidencias, como vamos a ver, son abrumadoras, pero la conversación sobre esto muchas veces ni siquiera existe. Y miren este dato, es súper revelador. El recurso más descargado del ministerio 9Marks el año pasado fue justamente sobre pastores y pornografía. Esto nos grita que hay una necesidad urgente, profundísima, de hablar de esto no solo en la congregación, sino también en el liderazgo. Y esa necesidad se vuelve todavía más clara cuando vemos la escala real de esta epidemia. Las cifras que siguen son difíciles de procesar. 524,000 años. ¿Qué es este número? Son las horas de pornografía vistas en un solo sitio web importante durante un solo año. O sea, es más de 500,000 de años de contenido. Es una cantidad que, de verdad, desafía la imaginación. El punto aquí es que con un volumen de consumo tan masivo, no hay otra forma de describirlo. Ha alcanzado proporciones de epidemia. Está afectando a nuestra sociedad y, claro, a nuestras iglesias de una forma que ni nos imaginamos. Ahora, el análisis nos lleva a un punto especialmente doloroso, el grupo más vulnerable. La exposición a este contenido empieza a una edad que es, francamente, alarmante. 11 años. Esa es la edad promedio en la que un niño tiene su primer contacto con pornografía explícita en Internet. Pensemos en eso un momento. 11 años. La conclusión del material de origen es directa y muy contundente. En la era digital en la que vivimos, la responsabilidad de los padres para proteger, para equipar y para educar a sus hijos es más crítica que nunca. La pasividad simplemente ya no es una opción. Y la exposición no se detiene ahí, ¿eh? Durante la adolescencia, las cifras se van por las nubes. El 93% de los varones y un sorprendente 62% de las mujeres han sido expuestos a la pornografía. Esto no es un problema de una minoría, es la realidad de la mayoría de los jóvenes. Es que la tecnología y la cultura lo han cambiado todo. La forma en que se consume y se percibe la pornografía hoy no tiene nada que ver con cómo era hace apenas una década. Y lo que ilustra este cambio a la perfección es el dispositivo de acceso. El 61% del consumo se hace desde un teléfono móvil. O sea, el problema ya no está en la computadora familiar a la vista de todos, está en el bolsillo, accesible en cualquier momento y en total privacidad. Y aquí viene otro cambio fundamental, la demografía. Esa vieja idea de que esto es un problema de hombres ya quedó totalmente obsoleta. Hoy, 1/3 de las mujeres jóvenes buscan pornografía cada mes. Nuestros ministerios tienen que despertar a esta nueva realidad. Pero no es solo el acceso o quien lo ve lo que ha cambiado, es la percepción. Y este número es tremendo. El 96% de los adultos jóvenes o son neutrales o aceptan directamente la pornografía. Solo una minoría muy pequeña la considera algo malo. Y aquí es donde atamos los cabos, sumamos la exposición desde niños, la aceptación de la cultura, y el resultado es una generación que ve la pornografía no como un mal, sino como algo normal, algo moralmente neutro. Ahora pasemos a las consecuencias espirituales, que es la parte más profunda de todo esto. El consumo habitual de pornografía tiene un efecto devastador en el alma, un concepto que la Biblia describe con una frase muy potente. Y esa frase se vuelve urgente cuando vemos esta cifra, que es quizás una de las más preocupantes. El 80% de los consumidores reportan no sentir culpa después de ver pornografía. El significado detrás de este número es terrible. El pecado, cuando se repite y se repite, endurece el corazón. La conciencia, esa alarma que Dios nos dio, poco a poco se va silenciando.
A esto se le llama tener una conciencia cauterizada. Es cuando la voz interior que nos dice qué está bien y qué está mal se vuelve insensible por la repetición del pecado. La estadística moderna solo está confirmando un peligro espiritual que es eterno. Entonces, ya que hemos diagnosticado el problema, su tamaño y sus consecuencias, la pregunta final es inevitable. ¿Cuál debe ser la respuesta de la Iglesia? A ver, en resumen, hemos visto que la pornografía es una epidemia que afecta a los más jóvenes desde niños, que ha sido completamente normalizada por la cultura y que, espiritualmente, endurece la conciencia al pecado. Por lo tanto, el llamado es clarísimo. La Iglesia no puede, no debe, permanecer en silencio. Tiene que ser un lugar preparado para ofrecer ayuda práctica, para ofrecer perdón y libertad a los que luchan, asegurándoles que en Cristo siempre hay esperanza y restauración. Y con esto cerramos, dejando esta reflexión en el aire. La lucha es real y está pasando en la oscuridad. La pregunta que cada uno tiene que hacerse es si nuestra comunidad de fe es de verdad un lugar seguro, un refugio, donde la confesión encuentra gracia y la desesperación encuentra esperanza.